social, la otra cara de la realidad. Ajedrez social, ajedrez social, ajedrez social. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Acá estamos desde la República de Varadero transmitiendo día miércoles para salir el viernes en Canal 22. Este programa se llama Ajedrez Social, es el cuarto, intenta dar una visión, una mirada de lo que está ocurriendo en nuestra región, la segunda sección electoral, y son las influencias en torno a la pandemia y las medidas que a raíz de estas se han implementado en nuestro país. En este contexto de cosas, en el día o en la noche de hoy van a escuchar el testimonio de una periodista de la localidad de San Pedro. San Pedro venía con pocos casos, San Pedro venía hasta acá manejando bastante bien desde esta cuestión, desde la parte sanitaria, por lo menos en lo que hace a los casos no positivos, la cosa, hasta que bueno, se desmadró. Y uno de los casos que llevó a este descontrol, este caos que existe hoy en aquella ciudad vecina nuestra, precisamente se trató del pastor, un pastor que contagió a muchos, no se sabe cuántos, porque aparentemente, por lo que dicen, y la periodista seguramente va a confirmar esto, mantuvo muchas reuniones en hogares particulares con mucha gente, y él recurriendo a una cuestión de privacidad o de reserva de información o de confidencialidad, mejor dicho, no ha alargado, por lo menos a la fecha, prenda de las identidades de las personas con las que mantuvo reunión. En San Pedro quedó con esto verdaderamente de manifiesto, algunas cosas quedaron de manifiesto. El comité de crisis, que acá en Varadero sí está funcionando muy bien, que también está funcionando muy bien en San Nicolás y en Ramallo y en Areco incluso, por la información que uno tiene, en San Pedro no estuvo funcionando. Lo crearon, lo presentaron, pero en realidad nunca jamás entró a funcionar. Es extremadamente importante, el Varadero puede dar cuenta de esto, porque el comité de crisis es ampliar el juego, la participación y el compromiso a toda la ciudadanía, en muchos casos representada a través de sus instituciones, para que puedan también tomar parte, dar su opinión y su contribución en el tema que estamos, que nos tiene a todos como locos, ¿no? Que apareció esta pandemia, que apareció una cosa inexplicable, que estamos viendo esto en la actualidad, pero lo estamos viviendo, para que todos puedan poner su cuota de arena al momento de tratar de combatir la pandemia. San Pedro, evidentemente, el intendente Salazar, propio de él, es alguien que, la verdad, muy poco democrático ha sido toda su historia, pero bueno, ha ganado para las elecciones. Ustedes saben de que en la zona se habla muy mal de San Pedro, del intendente Salazar, alguien que tiene, el otro día lo comenté, ya casi se va a transformar en pantera negra en cualquier momento con la cantidad de manchas que tiene, y a las manchas las definimos como denuncias penales. Salazar y tampoco está controlando el ingreso de los ciudadanos a la ciudad. Esto está generando muchísimo malestar, mucha preocupación y mucha intranquilidad en los vecinos de San Pedro, y está bien que así sea. Yo creo que el intendente no está a la altura de las circunstancias, mirándolos desde acá. Lógicamente, vuelvo a decir, yo soy de Varadero, no soy de San Pedro, pero en virtud de la información que uno está manejando, esto está aconteciendo de esta forma. Para marcar cortito, antes de ir a la nota que les acabo de contar que vamos a hacer, un escándalo, una vergüenza de vuelta en nuestra república, la de Varadero, y esto pasa en todas las ciudades. Esta semana en la radio FM Láser, la cual me toca conducir un programa por las mañanas, vecinos se comunicaron, una financiera, Crédito Argentino, no es nada contra Crédito Argentino, perdóname, pero bueno, no tengo forma de citar este caso si no digo quién. Están intimando, es escandaloso esto, están intimando a la gente que ha sacado un crédito en su momento a que si no pagan las cuotas le van a iniciar acciones judiciales. Como abogado les debo decir de que esto no puede prosperar hoy, pero sí mañana cuando se levante la pandemia. Es una vergüenza lo que está pasando, ¿no? Los ingresos han caído en todos los hogares de la República Argentina y Varadero no es la excepción, por desgracia, a todo esto. Los trabajadores están ganando entre el 70 y 50% de lo que ganaban antes, los changarines no están haciendo changas, los que tienen oficio no los pueden hacer, aunque estén liberados para hacerlo porque no hay oferta. Todos están ganando menos en la Argentina. Ahora,
Esto es lo que hacen ingresos, porque yo escuché en algún momento que salud mata economía, pero la verdad que esto solamente abarca a los de siempre, a los que toda la vida hicimos nuestro esfuerzo, que somos la gran parte del pueblo argentino, pero no somos todo el pueblo argentino. Hay un sector, el privilegiado de siempre, que no le han puesto freno, y esto es escandaloso y es vergonzoso, y si tengo la suerte que esté escuchando a Alberto Fernández, una gran decepción, presidente, una gran decepción verdaderamente, porque la luz, el gas, los créditos, las telefonías celulares, internet, el cable, tenemos que estar todos en casa, no vamos a estar sin cable, tenemos que estar todos en casa, gastamos más luz, más gas porque viene un infierno. Eso hay que pagarlo. No solo eso hay que pagarlo, sino que además hay que tolerar que una financiera, en un momento en el cual en la Argentina no debería haber un solo habitante que no tenga otra preocupación que no sea el coronavirus. Sin embargo, y no pueden estar, porque no lo están desconociendo, permiten esto, que mucha gente que está realmente sufriendo porque no sabe qué va a pasar con esto, porque cuentan que afuera hay un enemigo que si lo agarra lo mata. Y esto genera mucho miedo, mucho temor y mucha intranquilidad. Encima hay que tolerar que llamen por teléfono financieras, intimando, amenazando, generando más intranquilidad, bajando aún más las defensas del organismo de las personas porque quieren cobrar una cuota de un crédito. Es escandaloso, es una vergüenza, y a ver si alguien le pone un poquito de freno a todo esto. Esto hay que cortarlo una vez por todas, porque además, por más que no puedan cobrar ahora, mañana cuando se diga con la autoridad presidencial que existe, que no fueron capaces de hacer que las privatizadas que ganaban fortuna dejen de cobrar un ratito las facturas como están cobrando, con esa autoridad me imagino cuando todo se caiga, porque todo se va a caer en meses o semanas. ¿Con qué autoridad van a decir que nos hagan a cobrar? A todos aquellos que están generando deudas en los hogares. No lo pagas hoy, no te pueden obligar, entre comillas, hoy. Lo tenés que pagar mañana. Es una vergüenza. Dicho esto, vamos a presentar luego del pequeño corte la nota con la periodista de San Pedro, el caso que tomó Estado Público, vecina ciudad nuestra, la del multidenunciado penalmente. Bueno, desde la obra social trabajó como abogado laboralista, lo digo también, cómo pretender que defienda a su gente si la verdad es que sus representados, los trabajadores rurales, lejos son los trabajadores con menos derechos en la Argentina. Venimos con la ciudad de San Pedro. Ajedrez social, ajedrez social, ajedrez social. Bueno, volvemos. Habíamos dicho que íbamos a hablar con una periodista de San Pedro. Este tema ha tomado repercusión, ha tomado todo público, inclusive a nivel nacional. San Pedro es una ciudad vecina nuestra, Varadero. Hasta la semana pasada, hasta hace unos días, venía con un andanaje de días sin tener casos positivos y de golpe, de un día para otro, bueno, la sorpresa, ¿no? Primero arrancó un prefecto que aparentemente se contagió de coronavirus en Ibicuy, Entre Ríos, y luego el caso famoso del pastor, al que hicimos mención en la editorial en el comienzo del programa. Estamos con Nadia Quiroga, una de las periodistas con mayor reputación en la ciudad de San Pedro. Nadia, ¿cómo andás? De Visión Regional. Hola. ¿Cómo andás? Hola. Buenas tardes. Bueno, a ver, Nadia, hoy es miércoles, estamos grabando miércoles para salir el viernes en Canal 22. Hoy miércoles, ¿cómo está la cosa en San Pedro? Sí, vamos a decir que más allá de que obviamente entre la grabación y el viernes vayan a cambiar los números finitos de lo que viene pasando, me parece que lo interesante acá es analizar cómo cambió todo en un periodo de 10 días. Pasamos de tener 4 casos que habían sido, además, se habían dado de manera esporádica, no habían generado otros contagios, sino que eran casos y que quedaban ahí y que casi estábamos ahí arañando la fase 5 y de golpe, bueno, se
la verdad es que se nos fue todo de las manos y hoy estamos a miércoles con 61 casos confirmados. Tenemos además muchísimas muestras pendientes porque están muestras enviadas ayer, muestras que se mandan hoy. La verdad es que todo es un lío, más de 200 personas aisladas, los operativos permanentes de la Secretaría de Salud, de Seguridad y Desarrollo Humano, en los barrios, en las localidades, con mucho trabajo obviamente porque, bueno, estamos en una situación en la que o intentamos contener esto e intentamos que deje de haber circulación y sobre todo que deje de haber circulación comunitaria, el virus que obviamente es lo que más preocupa en todos los distritos, o bien, bueno, la verdad es que no sabemos muy bien dónde vamos a ir a terminar. Uno ve ejemplos de Olavarría, por ejemplo, que superó hoy los 150 casos, y ve después ejemplos como los de Capitán Sarmiento o Salto, por ahí un poquito más acá geográficamente. San Nicolás. San Nicolás, que es una ciudad con mayor cantidad de habitantes. Lógicamente está muy lejos. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Capitán Sarmiento o en el caso de Salto, tuvieron los dos picos en un momento, como que parecía que se descontrolaba y por suerte lograron, con las medidas aplicadas, contener la situación. Acá en San Pedro me parece que estamos en ese momento justo donde o se contiene la situación o realmente se desborda, y la verdad es que, bueno, hay muchísima preocupación, por supuesto. Hay un par de preguntas que son fundamentales para el caso de ustedes. El intendente de Varadero la semana pasada nos comentó a nosotros en la radio de que no estaban haciendo testeos en asintomáticos, porque el Maistegui, que está en Pergamino, vamos a decirle de paso a los que están escuchando del otro lado, es el lugar donde se mandan las muestras en la segunda sección electoral. En esta región, San Pedro y Varadero pertenecen a la segunda, y no, es como que no permite que se manden muestras o testeos de asintomáticos, lo cual es algo que claramente para el caso de ustedes es sustancial, es por demás de significativo hacerlo. ¿Cómo está esta cuestión en San Pedro? ¿Cuántas muestras están mandando? ¿Cuántos testeos han hecho? Claro, eso se aplica de la manera que se aplica, digamos, en toda la región, porque esto es una decisión provincial y son los protocolos que se envían y que en realidad hay que respetar. Y en ese caso sí, se aísla a las personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados, pero hasta que no presentan síntomas no se los puede hisopar. Y ayer también adelantaban algo que calculo que va a estar más aclarado en estas horas, que tienen que ver con algunos cambios en los protocolos, incluso para este hisopado final en el que se comprobaba si la persona ya estaba dada de alta después de determinada cantidad de días, que muchas veces viene también, sigue dando positivo mucho tiempo, incluso después de haberse confirmado. Esto también se iba a sacar porque la idea es, obviamente el Instituto Maistegui, como todos los institutos provinciales, están desbordados sobre todo en esta etapa de la enfermedad y esta etapa climática, incluso con la llegada de los fríos y demás. Hay muchísimas más muestras generalmente enviadas, pero la verdad es que, bueno, obviamente hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que hay muchas personas que son asintomáticas. Acá tuvimos un trabajador de Toyota que dio positivo en un test que se le hizo en la propia planta de la fábrica, al azar, digamos, y que dio positivo, pero era una persona asintomática, que de hecho no tuvo tampoco mayores ramificaciones ese caso. Pero digo, obviamente en esta circunstancia en la que estamos, tenemos el número de la certeza de cuántos son los contagiados que están confirmados, digamos, pero la verdad que ¿cuánto después de eso hay asintomáticos? Yo te voy a dar un ejemplo de Varadero, cuando fallece, ojalá que sea la última, la primera y única, por suerte, ojalá que sea la última, vamos a decir, y la única víctima fatal producto del coronavirus. A los días siguientes se conocieron 7 casos positivos. 5 eran casos de contactos estrechos con este joven fallecido. Los 5 asintomáticos fueron a buscarlos porque estaban convencidos o estaban creyendo que estaba la posibilidad de que estén contagiados. Los 5 dieron positivo. Por eso te preguntaba el tema de los asintomáticos. ¿Y cómo se produce este contagio masivo en San Pedro? Bueno, el primer caso, que tiene una ramificación hoy ya de más de 20 casos, es el caso de un joven de San Pedro que trabaja en Entre Ríos, es dentro de la prefectura, es un prefecturiano que está desempeñando funciones en Ibicuí y en Entre Ríos, y que estuvo en San Pedro un fin de semana visitando a su familia,
se reunió no solamente con su familia conviviente, sino con su familia, sus padres, con su hermano, su cuñada, sus sobrinos, bueno, y se fue nuevamente a su lugar de trabajo. En Entre Ríos detectan que esta persona tenía coronavirus, obviamente se notifica a la Municipalidad de San Pedro, la Municipalidad de San Pedro se pone en contacto y aísla a toda esta familia con la que este joven había dicho haber estado en contacto, y mientras esperaba el hisopado, el hermano de este joven estuvo, pese a que ya había firmado, ya había sido notificado por la municipalidad que debía aislarse de manera obligatoria, pese a esto estuvo visitando a distintas familias y amigos en la localidad de Río Tala. En ese contexto es que, bueno, de hecho la mayoría de los contagios son de Río Tala, además de toda la familia propiamente dicha de este joven de la prefectura. Hay muchísimos contactos en Río Tala y tenemos al día de hoy todavía cerca de 20 muestras de Río Tala esperando los resultados. Entre ellas, la de un hombre que falleció anoche, un hombre de 74 años que fue hisopado, que todavía no tenemos los resultados y que, bueno, en principio no tenía síntomas también, y esto también lo linkeo un poco con lo que estaban diciendo antes con la cuestión de los pacientes asintomáticos. Este resultado que todavía no tenemos y que no va a llegar hoy, seguramente llegue mañana jueves, va a ser clave también para entender si esta persona murió o no, y si estaba contagiado o no, y si además esta es la causa de la muerte, porque digamos también hay distintas instancias para ir evaluando. Es una persona mayor, había tenido hace poco algún accidente, estaba con algunas afecciones de salud, por lo que también esto será motivo de investigación. Pero digo, ahí empieza el primer caso trascendente en San Pedro, ¿no? Vamos a aclararle a las personas que están escuchando que Río Tala pertenece al partido de San Pedro, es una de las localidades del partido de San Pedro. Ahí arranca. Entonces, lo primero para destacar, disculpame Nadia, es que se violaron los controles. No hubo control estricto de parte del municipio para el cumplimiento de este aislamiento, ¿no? ¿En qué sentido lo decís? El tema acá... Se le había notificado, se le había dicho que no tenía que al prefecto que se contagió. Que él sabía, porque se le había dicho, pero se le había dicho de palabra. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejan en San Pedro? Claro, en realidad es el hermano, porque el prefecto no estuvo acá en ningún momento, ya había vuelto a su lugar de trabajo, acá no tuvo contacto y cumplió el aislamiento allá. Pero el hermano que estaba acá, cuando en principio lo que nos cuenta la municipalidad es que va a la casa, le dice, bueno, usted tiene que permanecer aislado, le hacen el hisopado y firma a la persona una declaración jurada en la que se compromete a que, bueno, fue notificado del cumplimiento del aislamiento. Y ahí es cuando refieren otras personas que estaban incumpliendo con este aislamiento y llega la municipalidad, incluso en ese momento ya llega la municipalidad, la policía y la justicia, porque hay una causa penal ya en marcha por esta situación del incumplimiento de la cuarentena, porque imaginemos que no es solamente el delito de cualquiera de nosotros que sin estar enfermo o demás incumple este aislamiento, sino que además ya hay otra responsabilidad que tiene que ver con propagar una enfermedad que está contemplada en el Código Penal. Claro, se tramita el Código Penal con sanciones mucho más, con otras figuras típicas penales y además sanciones mucho más importantes. Propagación de una pandemia, por ejemplo, puede entrar tranquilamente. Bueno, y el caso del pastor, el famoso pastor, ahí eso sí ha puesto en jaque a la comunidad de San Pedro, porque se dice, ustedes dan cuenta de que antes, en la previa, hizo muchas reuniones en casas particulares con mucha gente y bueno, y después aparece el tema este con el contagio y además él se escuda en el secreto profesional o de reserva, no sé en qué cuestión, para no revelar la identidad y los datos de las personas con las que él estuvo en contacto. Y acá hay un problema que tienen ustedes, ¿no? A ver, ¿cómo ocurre el caso del famoso pastor en San Pedro? Bueno, el caso del pastor también está judicializado, ya para adelantar, que ya es realmente el caso, sin duda, que nos ha llevado incluso a todos los medios de alcance nacional porque hemos estado rotando por los canales de noticias de todo el país. El caso de este pastor comenzó la semana, por lo menos para el municipio, comenzó la semana pasada, el miércoles, o sea, hace una semana atrás, con un mensaje que recibe el intendente Salazar por parte de una vecina, que le avisa que había una serie de anomalías, entre ellos que notaba mucho movimiento en este lugar y que además el pastor estaba con síntomas, pero no quería hacer la consulta en el sistema de salud.
Bueno, obviamente esta situación y desconozco quién es la persona que le avisa al intendente, pero evidentemente es una persona a la que el intendente le tenía una relativa confianza como para enviar directamente todo un equipo de salud encabezado por el propio secretario de salud, que al llegar constata que esta persona tenía síntomas, refiere haber estado en Moreno participando de una actividad de su congregación, bueno, de su iglesia, la verdad que desconozco mucho los temas, perdón, de la fe, cuál sería el término exacto, pero había estado participando en una reunión en Moreno. Y lo que él dice en ese momento es, el templo está cerrado desde marzo sin actividad y no había nadie más que a mi familia conviviente. Bueno, se aísla a la familia, se le hace el hisopado y el sábado por la noche se recibe el resultado positivo de este pastor que tiene 55 años. Entre que se hace el hisopado y el momento en el que finalmente se confirma esta situación, la municipalidad empieza como esta averiguación previa, digamos, y empieza a constatar que nada de lo que se estaba diciendo era real, que el templo es verdad que había estado a puertas cerradas, pero las reuniones se daban a puerta cerrada dentro del lugar, y que además habían existido distintas reuniones, incluso la última el Día del Padre, también entre integrantes de esta comunidad, unas 30 personas en una casa. Este pastor también asistía a comedores en distintas zonas de la ciudad, sobre todo comedores obviamente barriales, donde van a almorzar muchos vecinos y vecinas que están pasándola mal obviamente en esta circunstancia, y había estado, bueno, de hecho las ramificaciones de los contactos de este pastor son hasta ahora, incluso siguen habiendo novedades, digamos, porque todo el tiempo la municipalidad está descubriendo nuevos contactos y nuevas posibles personas que estuvieron con este pastor. Hay que decir que la dificultad más grande que tenemos hoy, y que la verdad que es llamativo, pero no deja de ser lo que pasa, que es que la gente miente muchas veces con tal de no reconocer que estuvo tomando mate con alguien cuando se suponía que no debía hacerlo, o que se reunió con alguien cuando se suponía que no, o que se juntó con los amigos a comer un asado, que de hecho, si ya lo hiciste, ya lo hiciste, porque la verdad que en el momento en el que no se aclara esto y no se es, digamos, fiel a lo que sucedió realmente ante las autoridades municipales, se impide que se cuide a las otras personas, digamos. Y las autoridades del municipio no han logrado seducir, persuadir a esta persona para que dé información respecto de... Porque acá es una cuestión verdaderamente compleja que se le presenta a este pastor. Porque si luego de esto, del contagio de él y esta conducta violatoria de la cuarentena, acontecen casos de contagios y ni hablar, si alguno de ellos terminan como víctimas fatales, va a tener un gran problema el tipo este. Digo, ¿han intentado persuadirlo, digamos, hacerlo desistir de esta conducta de no querer largar prenda? Porque hay un gran problema que tienen ustedes, porque pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100, no sabes cuánto. Lo que saben que hay muchos y además no están detectados, ¿no? Porque tampoco la gente, los vecinos tampoco largan información respecto de esto, qué sé yo, no sé. Mirá, ayer vengo a comunicar al municipio de que sí, en la casa de mi vecino hubo una reunión la semana pasada de esta persona, por ejemplo, porque a partir de ahí se podría llegar a acceder a información, pero no apareció nada todavía, o por lo menos no han contado nada de esto. Mira, la verdad es que nosotros no tenemos acceso obviamente a esta persona, y por lo que nos refiere la municipalidad no se ha mostrado colaboración. Claro, lo que nos refieren es que por lo menos que no ha mostrado demasiada colaboración. No puedo decirte que no ha dicho nada, sé que al principio mintió, no sé cuánto colaboró después, lo único que sí está ahora alojado con una custodia. Lo que pasa, disculpame Nadia, lo que pasa es que el sentido común lo que dice es que evidentemente no debe haber dicho nada, porque yo creo que Salazar, con el cual no comporta absolutamente nada, y todas las autoridades de salud, yo creo que estarían para ellos serían muy, algo la verdad, algo que les interesaría mucho comunicarle a la población de que sí, están llegando la información, porque no hacerlo genera una incertidumbre extraordinario en la localidad. Digamos, lejos de una declaración de esa, si algo que no logra trasladar es tranquilidad a la población. ¿No es cierto? De hecho, la municipalidad tuvo que salir con todo el respeto que hay que tener, porque
hay que entender que en este caso, más allá de que la gente muchas veces nos exige prácticamente a los periodistas que demos los nombres de las personas que se contagiaron, la verdad es que hay una ley que protege la identidad de las personas, de los pacientes, la municipalidad también tiene que respetar esto, digamos. Entonces, como ya directamente, casi en el límite de esta cuestión, la municipalidad difundió el lugar donde estaba el templo para tratar de ver que las personas pudieran identificar cuál era la persona sin dar el nombre y que de esa manera pudiésemos también reconstruir el tema de, digamos, de cómo, hasta dónde llegaban las ramificaciones, digamos, porque también tuvimos que poner de alguna manera la publicación de cuál era el lugar donde funcionaba el templo, cuál era la iglesia, para que la gente identificara y la gente dijera, bueno, yo estuve ahí o estuve en contacto con una persona de acá. La verdad que se llegó a ese límite. Y te digo, Pablo, déjame agregarte algo que pinta también un poco la personalidad de esta persona. En el día de ayer a la noche se confirmó una denuncia de abuso sexual de una joven. Es completo. Es completo. Una joven, por eso. Digo, una joven de 33 años denunció a esta persona por abusos sexuales reiterados durante al menos 3 años, mientras esta joven tenía entre 10 y 13 años. Una denuncia que, digo, la contamos públicamente porque además es una denuncia oficial en la Comisaría de la Mujer por intervención de la Fiscalía, no es que es un scratch en las redes sociales o es algo que, digamos, sino que es algo que se ha institucionalizado y que también esta joven refiere que hay otras jóvenes que fueron víctimas de las mismas situaciones. Por el momento hay una sola denuncia, pero también un poco esto nos empieza a pintar un poquito el panorama general, ¿no? De una personalidad, bueno, los adjetivos porque estimo que ninguno va a ser muy televisivo. Nadia, ya para ir redondeando, ¿cómo es el tema este de que el comité de crisis no estuvo funcionando en San Pedro? Una pregunta. 2, ayer se comunicó conmigo un vecino de San Pedro que no están haciendo controles en la entrada, tampoco en el ingreso, algo que está pidiendo la población, ¿no? En virtud de esto, ¿no? De que se ha desmadrado la cuestión. ¿Pasaron de cuántos casos a cuántos? Primero, eran 4 que tenían, 3, ¿cuántos tenían antes que este salto exponencial? 4. ¿Ahora tienen? En el momento en que se abrieron las fases, estábamos ahí, ya estábamos a horas de ingresar en la quinta fase y bueno, no. Y bien. Ahora tenemos 61 el día de hoy, miércoles. Bueno, se produce este salto exponencial. Esto, lógicamente, es el dato de hoy. Hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha intranquilidad en función de que, bueno, cuando empiezan a llegar los resultados de los hisopados que están mandando a hacer, de quienes tienen detectados por lo menos como contactos estrechos. La ciudad de San Pedro, hay muchos vecinos que sabiendo de esta nota que iba a hacer con vos, se comunicaron para contarme esto, decirme de que no hay controles y están pidiendo controles. Y vos el otro día, cuando hablé en la radio, en la FM Láser, contaste que el comité de crisis recién ahora empezó a funcionar. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es realmente llamativo. Hay un decreto del Ejecutivo que establece la conformación del comité de crisis. Este decreto es del principio, digamos. Cuando la provincia dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio, la municipalidad hace una serie de decretos. Entre esos decretos está el funcionamiento del comité de crisis. Ahora, el comité de crisis funcionaba al interior del gabinete municipal, sin convocatoria al resto de los sectores. No es un comité de crisis entonces, es una reunión de gabinete. Es una vergüenza. Una vergüenza. Por eso digo que el comité de crisis como tal nunca funcionó, porque la idea del comité de crisis es juntar a la gente de la oposición, a sectores de las organizaciones intermedias que representan al comercio, por ejemplo, al sector rural, si se quiere, a la oposición, bueno, las organizaciones sindicales también que están trabajando mucho en la colaboración con la organización barrial, sobre todo para que haya un plato de comida en la mesa de cada vecino. Claro, abrir el juego a las instituciones y a la sociedad en general de San Pedro, para que también ellos puedan colaborar, trabajar y contribuir en esto de combatir esta pandemia. Es llamativo verdaderamente que esto me llamó mucho la atención lo que comentaste, pero bueno, evidentemente fue así. Como decís. Esto fue así, y esta semana, el sábado a la noche cuando se confirma el caso del pastor, y hasta ahí teníamos 50 y, si no me falla la memoria, 52 casos confirmados,
en ese momento y ya no es que solamente teníamos 52 casos confirmados, teníamos 52 casos confirmados y un pastor que no sabíamos con cuánta gente había estado, realmente ahí el panorama ya era negrísimo. Ese sábado por la noche se convocó el comité de crisis para el lunes, o sea que al principio de esta semana, ya con más de 50 casos en San Pedro, tuvimos la primera reunión del comité de crisis ampliado, o sea que, bueno, obviamente esta convocatoria llega tarde, cuanto menos, por lo menos, ¿no? Bueno, Nadia, te agradezco la gentileza de haberte comunicado. Y bueno, a ver, en la percepción personal que tenés vos, ¿cuándo se puede empezar a saber, por lo que se está contando allá, por las muestras que mandaron y cómo viene la cosa, cuándo pueden aparecer las malas o buenas noticias conforme lleguen los resultados? ¿Cuándo se tienen que ver? ¿A partir de cuándo? ¿Mañana? ¿El lunes como tarde? Mañana y pasado calculo que van a ser días claves estos últimos días de la semana para saber un poco dónde estamos parados porque se están hisopando. Las últimas personas que habían estado en Río Tala, hay muchas personas aisladas en Río Tala, pero hay por lo menos 20 muestras pendientes de ese lugar y hay otras 20 que ya se tomaron a contactos estrechos del pastor. A partir de esas dos grandes grupos vamos a estar un poquito sabiendo si estamos al horno, digamos básicamente para decirlo así sencillamente, o si, bueno, alguna cuestión se puede contener y por ahí logramos de a poco ir cambiando esta situación. Ahora la provincia decidió que pasemos a fase 3, nosotros estábamos en fase 4, hay que ver cómo se aplica eso acá en San Pedro, porque bueno, la verdad que estamos notando que no tiene que ver con el comercio y la circulación del virus no tiene que ver con eso, tiene que ver con el incumplimiento del aislamiento en el plano social, familiar, digamos, la gente sigue juntándose, pese a que... Claro, entonces un poco tiene que ver con el comercio, pero bueno, con esta fase 3 obviamente se van a ver perjudicados todo el comercio minorista, estamos viendo cómo impacta eso y bueno, la verdad es que estamos en un momento que es de absoluta incertidumbre, Pablo, esa es la única palabra que hay ahora. Te mando un beso, ha sido muy gentil, gracias, saludos, chao, hemos hablado con Nadia Quiroga es titular del portal de noticias Visión Regional y escuchaste lo que dijo, es una vergüenza que, bueno, primero todas estas cuestiones que ocurrieron en torno a, bueno, al pastor, en primer lugar este prefecto que el hermano se contagia, el pastor y bueno, esto del comité de crisis es llamativo que no lo hemos puesto en funcionamiento. Bueno, hasta acá llegamos, nos encontramos si Dios quiere, hemos cambiado momentáneamente el escritorio, nos encontramos si Dios quiere el viernes que viene, en Canal 22, acá en lo que se llama este programa surgido de las entrañas varaderenses, ajedrez social. Que la pasen bien, cuídense, chao. Ajedrez social, ajedrez social, ajedrez social.